Buen día, buenos días a todos y a todas los que nos acompañáis aquí presencialmente y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Para los que no estabais en la sesión anterior, soy Olivia Blanchard, investigadora y consultora independiente especializada en el impacto de la tecnología en la sociedad. Y hoy tengo el gran placer de estar aquí acompañada de Uma Rani, economista senior de la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas dedicado a temas laborales y las relaciones laborales en todo el mundo. Es un gran placer estar acompañada de Uma hoy, porque precisamente llevamos como 3 o 4 años comunicándonos por email y por Zoom, y poder estar con ella presencialmente para mí es un lujo, y estoy muy agradecida que haya aceptado nuestra invitación para venir a Barcelona. Así que welcome, Uma. Thank you. Uma es referente en el estudio y en el análisis del trabajo en plataformas, que es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Lideró un estudio de gran envergadura en el 2021 que se titula El papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo. En este estudio se contó con encuestas con más de 7.000 trabajadores en todo el mundo, y la verdad es que ha sido una gran referencia en la literatura sobre este tema en los últimos años. Antes de pasarle la palabra, me gustaría contextualizar el tema que estamos tratando dentro del contexto del ciclo que estamos organizando con el Observatorio Social de la Caixa y el programa Incorpora, que es sobre la transformación digital del trabajo y cómo impacta en los colectivos más vulnerables y en ciertos sectores. La decisión de dedicar una de las sesiones a este tema del trabajo en plataformas viene porque, según la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, este fenómeno es uno de los más importantes de las últimas décadas en cuanto al impacto en el entorno laboral. Han pasado ya 15 años desde que una noche, en un frío invierno en París, 2 emprendedores asistieron a una conferencia sobre tecnología y al salir no encontraban taxi y se decían entre ellos: ostras, ¿no? Sacaron el móvil, ya había salido el smartphone, ¿no? un año antes, y dijeron: ¿no estaría bien si pudiéramos reservar, dijeron, una limusina, ¿no? A través de alguna aplicación en el móvil? Bueno, pues esa noche, ahí, esa conversación fue la semilla de Uber. Luego esos 2 emprendedores volvieron a sus casas, le dieron vuelta a la idea, y no fueron limusinas, fueron taxis, pero así es como se empezó la plataforma Uber, que no fue la primera, pero sí que ha sido muy importante en cuanto al impacto que ha tenido en el sector y también por las tendencias que ha marcado, ¿no? en el entorno laboral en general. Hoy hablaremos de todo esto. Con Uma le he pedido que nos ayude a situar, ¿no? el tema, que nos explique qué modelos de plataformas hay, porque veremos no todos son como Uber. Y sí, ahora ya estamos otra vez de vuelta. Veremos que no todas las plataformas son como Uber, entonces nos hará una exposición de cuáles son los diferentes modelos, qué impacto han tenido, qué evidencia tenemos, qué datos tenemos, y luego pasaremos a un diálogo entre Uma y yo, y un turno de preguntas y respuestas. Va a hacer la presentación en inglés, el diálogo también lo haremos en inglés, tenéis todos el dispositivo si queréis escucharlo, la traducción simultánea. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Así que, Uma, the floor is yours. Thank you so much. Muchísimas gracias, Olivia. La verdad es que es un gran placer para mí estar contigo aquí en persona y celebrar este diálogo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir y seguirnos también. No sé si me puedo levantar. ¿Sí? Vale. And I just do that, right? Muy bien, prefiero hacerlo de pie, porque la verdad es que me siento más cómoda de pie que sentada hablando sobre el tema. Bien, de lo que voy a hablar a continuación es la investigación que hemos hecho en la OIT desde hace ya 8 años, desde 2016, para tratar de desentrañar cómo funcionan estas plataformas, en qué consisten y cómo están transformando el mundo del trabajo. En el decurso de los últimos 8 años creo que habremos hecho 18.000 entrevistas tranquilamente con empleados de todo el mundo, en diversos sectores, en diversas plataformas, para tratar de entender
cuáles son los riesgos potenciales y dónde residen también las oportunidades, tanto para los trabajadores como también para las organizaciones de pequeño y mediano tamaño y de gran tamaño también en el mundo. Olivia ha empezado a hablar de Uber, que data de hace 15 años. Pero, de hecho, la historia de plataformas se remonta a muchos más años. Uber fue pionera, que duda cabe, y generó una disrupción en el mercado. Pero muchísimo antes, ya en 1999, una de las primeras plataformas que surgió era StopCoder, y en lo que se llamaban las plataformas de talento y de software. Y la tecnología estaba cambiando de una manera muy rápida. Y sintieron que la programación de software tenía que avanzar a otros niveles, a otras cotas. Así que generaron una comunidad de codificadores, programadores, que congregaron en una plataforma para hacer este trabajo. Y además teníamos a Elons, que era una plataforma de freelance que también fue desarrollada en torno a la misma idea. Y luego, en 2005, debido a la llegada de Amazon, que quería contar con su propia plataforma de comercio electrónico, vimos también el auge de lo que llamamos las plataformas de microtareas o microtasking. Así que cada una de estas plataformas tienen su propia historia en el decurso de los últimos 25 años. Así que si lo pensamos, podemos decir que es un cuarto de siglo desde que tenemos plataformas. Y podemos decir que van avanzando de manera trepidante. Si nos fijamos en la última década, desde 2010, veremos el auge de las plataformas, que se ha quintuplicado. ¿Por qué ha crecido tanto? Bueno, pues por el tema de la cloud computing y la cloud infrastructure, la infraestructura informática en la nube, que hace que sea muy fácil. El establecimiento de tecnologías no requiere de tanta inversión y cualquier persona puede implantarlo. Y además, ¿por qué también? Pues porque los datos son muy importantes, no solo como bien de consumo, sino también porque son la fuente de importantes algoritmos. Cada vez se van automatizando más la toma de decisiones y también se pueden utilizar para monetizarlos. Y hay una gran disponibilidad de fondos de capital privado que hace que los emprendedores tengan una labor más fácil a la hora de establecer estas plataformas. Todo esto también significa que hay formas innovadoras en las que se pueden desempeñar el trabajo, y una gran cantidad de la historia de las plataformas pasa por lo siguiente: aporta flexibilidad a los negocios y a los trabajadores, y por eso ha cobrado más vigor. Y también con la llegada de la COVID-19 hubo un aumento de la dependencia de las plataformas. Estuviésemos hablando de las plataformas de comercio electrónico o de freelance o de microtareas para contratar profesionales o gestión del talento. Y vemos también un aumento de las plataformas de delivery o entrega. Las distintas narrativas de la digitalización y las plataformas digitales pivotan en torno a los siguientes aspectos. Una de las narrativas que surge tiene que ver con cómo en los países en desarrollo se puede abordar el tema de la desigualdad, pobreza, porque se pueden generar oportunidades de empleo. Pero esta narrativa no se restringe solo en los países en desarrollo, también lo hemos mencionado en Europa, incluso en el contexto de España, dependiendo de la situación del desempleo. La segunda narrativa tiene que ver con cómo utilizar las tecnologías para formalizar a los trabajadores, porque ahora mismo tenemos una tecnología que puede registrar a los trabajadores. Pero lo que no se ha hablado en este debate de formalización es cómo cerciorarse de que los beneficios de los trabajadores se pueden aportar también a través de la tecnología. Y la tercera narrativa tiene que ver con cómo la tecnología puede abordar la división digital que existe entre países, pero también incluso entre géneros y entre distintos grupos vulnerables de la población. Todas estas narrativas se han establecido, pero podemos decir que
también se rebate mucho estas narrativas. Y hay algunos que dicen que en realidad estamos muy lejos de todo este escenario. Y lo que vamos a hacer en esta presentación básicamente es adentrarnos en este debate para entender si verdaderamente aborda algunos de los retos que tenemos ahora mismo en el contexto laboral o si lo exacerba o cuál es la historia que escuchamos por parte de los trabajadores en sí. Si pensamos en las plataformas, creo que muchos de nosotros ya conocemos Uber, también Deliveroo, y esas son las plataformas que tienen una narrativa que tiene que ver con abordar el desempleo. Y si estamos en España, luego hubo la ley de los riders que entró y pensamos que es la única plataforma que existe, pero en realidad las plataformas han penetrado distintos sectores de la economía. Cualquier sector que pensemos contará con una plataforma operando, seguro, desde la formación hasta generación de códigos, microtareas profesionales, y vamos a aportar algunos ejemplos para entender cuáles son estos: freelance, servicios jurídicos. La pandemia también ha visto un aumento, ha generado un aumento en la consulta remota. Los médicos pueden hacer su visita, su consulta a personas que en remoto pueden tener atención sanitaria, también para enfermeros, técnicos, personal sanitario y cuidadores, y luego también taxi, entrega de comida, trabajadores de la belleza, también limpieza del hogar, profesionales, etc. Así que en cualquier segmento encontraremos una plataforma. Creo que es importante que en este sentido entendamos lo siguiente. Hay algo muy peculiar en el modelo de negocio de la plataforma. ¿Cómo difiere de la forma tradicional de operar de un negocio al uso? Pues es muy importante entender este punto, porque si no será difícil para nosotros decir, venga, ¿qué es lo que necesitamos cambiar en el mundo de las plataformas y en el modelo de negocio de las plataformas para cerciorarnos de que los beneficios lleguen a todos, tanto a los negocios como también a sus trabajadores? En este sentido, es importante saber que todo está capacitado para las TICs. ¿Qué queremos decir con esto? Y Olivia ya lo ha mencionado. Hablamos de los smartphones. Llegó el teléfono inteligente y tratábamos de vincular a personas distintas, y las tecnologías TICs de la información y comunicación ayuda a conectar a los trabajadores con distintos tipos de clientes. Pueden ser clientes finales, negocios, pymes, restaurantes, pueden ser comerciantes, cualquiera. Y esa es una función muy buena, porque verdaderamente puede mejorar la eficiencia a través de este enlace. Pero la forma en la que se utiliza es lo problemático, y este es uno de los cambios fundamentales que suceden. Y esta tecnología no es solo que ayude a enlazar la oferta y la demanda del cliente y el trabajador y a la asignación de la tarea al trabajador, sino que también sigue y monitorea y supervisa a los trabajadores. Y si consideran que han hecho el trabajo bien, pues les premia. Y en este proceso lo que hace es recabar datos del trabajador, tratando de ver dónde está ubicado el trabajador, cuál es su destino, si es un taxi o una entrega o un trabajador doméstico, dónde está acudiendo, cuáles son los destinos, cuánto tiempo necesitan para realizar la tarea, cómo desempeñan estas tareas, y estos datos quedan recabados para el proceso de toma de decisiones automatizado, es decir, lo estamos utilizando para entrenar al algoritmo de la máquina que hace este machine learning, este aprendizaje por máquina. Y eso es muy distinto y difiere muchísimo del modelo tradicional de negocio. Otro segundo aspecto muy fundamental es el siguiente: cambia la matriz de riesgos y costes para un negocio y lo vierte hacia el trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos que tenemos un trabajador freelance, un autónomo. Un trabajador autónomo o incluso un conductor de taxi, en muchos de estos casos, tiene que contar con su propio activo financiero. Tiene que tener también un ordenador, electricidad, carga electrónica, todos los gastos de mantenimiento. Es un freelance. Y un taxista tiene que tener un taxi, y si no tienen uno, pues entonces lo alquilas o lo contratas a otro, y ellos tienen que
correr con los gastos de mantenimiento, de combustible, y si algo no funciona bien, pues entonces toda la responsabilidad recae sobre el trabajador. En la plataforma es muy sencillo. Si el modelo de negocio no funciona, cierran el negocio, pero en un negocio tradicional no es así. Inviertes en un lugar, en el capital que se requiere, inviertes también en todos los recursos que necesitas y luego contratas al trabajador y también le haces un contrato al trabajador y le aportas también beneficios sociales. Aquí en las plataformas digitales no tienes que hacerlo porque les identificas como contratistas independientes, que es el tercer punto al que voy. Como contratista independiente, toda la responsabilidad recae en el trabajador porque ellos tienen que aportarse sus beneficios sociales y laborales. Y eso es problemático, porque si un trabajador está trabajando en una plataforma en particular, durante un número de años genera un rating, una reputación y por alguna razón la plataforma se va al garete, el trabajador se queda con una mano delante y otra detrás. Tiene que buscar otra plataforma y entonces ir forjando su reputación y su rating. Por eso, ese modelo de negocios de las plataformas está cambiando de manera fundamental la forma de organizar el trabajo y la forma de conducirlo y está cambiando el grueso de la responsabilidad, otorgándoselo a los trabajadores. Y esto genera muchísimos problemas. Algo que podríamos decir, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de los profesionales autónomos, freelance, microtareas y programación de software, le pasas la responsabilidad a los trabajadores, pero hay un gran beneficio que reporta para las empresas de pequeña y gran escala que pueden externalizar trabajo a estos trabajadores a través de la plataforma y son capaces de reducir sus costes así, porque pueden tener tareas. Por ejemplo, pongamos que necesito un programador de software. Tenemos muchas empresas informáticas que están ahí fuera en el mercado y muchas de ellas forman parte de empresas externalizadas o que a veces externalizan el problema que está ahí y lo externalizan a la plataforma y hacen una puja y hay una comunidad de programadores que tratan de atajar ese problema y ese cliente en particular puede tener a lo mejor como 50 respuestas a un problema y es posible que 20 de ellas sean fantásticas y solo 3 personas se llevan el premio. Pero para el cliente en ese periodo de tiempo tan corto son capaces de obtener innumerables soluciones, con lo cual les reduce el coste, les aumenta la eficiencia y tienes muchísimas ideas innovadoras. Con lo cual esto es muy bueno para las empresas, pero ¿cuál es el coste que lleva aparejado? Ese es el gran interrogante que surge de ahí y esa es una de las razones por las que nos hemos decidido a investigar este campo. Quiero hablar de las 4 narrativas que hemos mencionado antes. La primera narrativa de la que quiero hablar tiene que ver con las plataformas basadas en ubicación, que tienen que ver con el taxi, delivery, entrega, servicios domésticos, servicios de atención sanitaria, de belleza, servicios personales, etc. Una de las preguntas que surgen muchas veces es ¿por qué los trabajadores continúan en estas plataformas si las condiciones laborales no son buenas? Bueno, pues una de las razones es porque la situación local del mercado laboral no es tan buena y han llegado las plataformas a ese espacio a suplir un vacío, tratando de aportar los mismos servicios utilizando una tecnología y eso tiene su punto positivo. Y las plataformas también están adentrándose en estos mercados tratando de atraerles, aportándoles muchísimos incentivos. Entonces piensan que están obteniendo muchísimo dinero, pero es durante un periodo de tiempo muy pequeño, luego desaparece y luego los trabajadores se quedan al buen albur de la gestión del algoritmo. Y muchos lo hacen como suplemento, como adición a otro salario, porque no es suficiente lo que ganas en la plataforma como para llevar tu casa y el mantenimiento que necesitas. Y la narrativa de las plataformas sobre flexibilidad laboral es algo que también pueden ver. Ay, sí, qué bien, puedo trabajar
y tener de manera flexible y combinar mis tareas domésticas con mis tareas profesionales, y eso atrae a muchas mujeres. Pero lo que no se entiende tanto es que no tenemos un estatus. A pesar de que es una plataforma que te asigna trabajo, que monitorea y supervisa el trabajo y también te da una recompensa, no se dan cuenta hasta que pasa mucho tiempo que ese estado laboral no es de una relación empleador-empleado, sino más bien el de un freelance o un contratista independiente, y muchas plataformas tienen sus formas de clasificarlo. Puedes saber a través de partner o socio o lo que sea, y esta terminología va variando, pero está muy en boga. Podemos ver que muchos de esos trabajadores en el mercado tradicional local también pueden ser autónomos o contratistas independientes o freelance, pero lo que es distinto es que ellos tienen el control sobre el trabajo que aceptan. Pero eso se pierde en la plataforma porque el algoritmo es el que ejecuta ese control. Si te voy a asignar trabajo o no te voy a asignar trabajo, y tú no tienes la libertad de rechazarlo, porque si rechazas o cancelas cualquier cosa, entonces eso tiene su repercusión sobre el algoritmo y el acceso al trabajo. Entonces, el resultado de esto es que al final hay una transformación en los procesos laborales y las relaciones laborales a través de lo que se llama las prácticas laborales algorítmicas. Hoy lo importante es cuál es el rating, cuál es la reputación, cuáles son las críticas que te hacen los clientes. A veces puedes hacerte el trabajo muy bien, pero a lo mejor el cliente está de mal talante, está enfadado, no contigo, sino yo qué sé, con otras personas, y decidan darte una mala crítica. Pues eso tiene repercusión en los trabajadores. O a veces a lo mejor si estás en un taxi, el cliente quiere que vayas a alta velocidad, pero no puedes pasarte porque tienes que seguir los reglamentos, y si no sigues la indicación del cliente, pues se enfada el cliente de turno porque tienen que llegar a su destino y no piensan que es su responsabilidad, sino la responsabilidad del conductor, y le ponen una mala nota. Todo eso tiene implicaciones en las notas, en los ratings que tengan los trabajadores, que a su vez tiene implicaciones en el acceso que va a tener después el trabajador al trabajo. Puede ocurrir a veces que los trabajadores a lo mejor no obtengan trabajo durante un periodo de tiempo, o se les desactivan incluso de plano sus cuentas. Ese tipo de mecanismo donde no es la plataforma que monitorea, sino que todo se transfiere al cliente, también genera muchos problemas. Pero a la vez se hace un seguimiento en todo momento de los trabajadores a través del GPS, y también se le hace un seguimiento de las tareas, y dependiendo de la reputación y de las notas les asignarán más o menos trabajo. Lo que hemos visto es que tanto en el mundo del taxi, el delivery, los trabajadores de atención personal, belleza, sanitaria, si cancelas una tarea ya sabemos que hay mucha flexibilidad, pero que no existe en la realidad, porque si cancelas una tarea porque tienes otro trabajo o no quieres ir a ese encargo, pues entonces te penalizan, te bajan las notas, te baja el rating, pueden quitarte trabajo durante un tiempo o te pueden desactivar la cuenta. Y los trabajadores muchas veces no tienen ningún control sobre los precios, la fijación de precios. Estos precios se ven determinados por el mercado, la oferta y demanda, y eso tiene un altísimo impacto sobre los trabajadores, porque en el mercado laboral tradicional el mismo tipo de trabajo está sujeto a un convenio colectivo, o hay un reglamento o una normativa que establece cuál es la bajada de bandera del taxi, cuánto se le paga a un trabajador doméstico, etcétera, etcétera. Y esto tiene implicaciones sobre ellos. Entonces lo que vemos claramente es que falta la estabilidad de ingresos, falta de protección en beneficios sociales y un aumento de la precariedad del trabajo. Muchos de estos trabajadores están en una economía informal y la plataforma los precariza aún más. Vamos a hablar también de los nuevos trabajos creados. Se ha hablado muchísimo del tema de las plataformas y cómo están creando
nuevos trabajos. Y mi hipótesis es que si hablamos de las plataformas centradas en la ubicación, no generan muchos trabajos. Probablemente el único sector que genera muchos trabajos es el sector de delivery. En el resto de sectores hay un cambio del mercado tradicional laboral a la plataforma. Y muchos de los trabajos creados tienen que ver con la web 2.0, que están relacionados con las plataformas de microtareas y también los call centers o BPOs. Podemos ver muchas tareas de Machine Learning y de inteligencia artificial. Vamos a verlos en un instante en las diapositivas. Esto también tiene que ver con las tareas de entrada de datos online, recabado de datos, categorización, transcripción, anotación de imágenes, grabación de audio e imagen y también anotación en empresas de automoción que quieren generar los vehículos autónomos. Y luego también la promoción de productos y servicios. Si queremos promover nuestro sitio web hay que pagar pocos dólares a una plataforma de BPO y tendrán una armada de clicadores que entrarán en la plataforma y colocarán nuestra página web en lo más alto. Si alguien quiere llegar a Barcelona y buscar cuáles son los grandes restaurantes o los mejores hoteles, pues pueden entrar en uno de estos sitios y ver los ratings. Y dices, mira, esta tiene 10 críticas positivas, un 10 sobre 10 de rating, tiene que ser el mejor, pero no son los turistas los que lo están aportando, sino una armada de trabajadores que están entrando y alimentando todas estas críticas y aportando todas estas reviews, con lo cual hay muchas cuestiones, mucho cuestionamiento ético. Y también la moderación de contenido, que es muy importante. Cuando llegamos a la web 2.0, muchas veces no encontramos materiales de objeción y piensas, pues a lo mejor es el algoritmo, porque este software ha funcionado muy bien y tenemos todas estas nuevas tecnologías y nuevos modelos de aprendizaje. Y de lo que no nos damos cuenta es de que hay una armada de trabajadores invisibles detrás del ordenador haciendo este tipo de moderación de contenido. Estábamos haciendo una investigación hace unos años y vimos que había quien decía, no hacemos moderación de contenido, todo lo hacen los algoritmos y el 90% puede ser hecho por el algoritmo, pero muchas veces no se dice, es que muchas personas están filtrando toda esta información en Kenia, India, Filipinas, Malasia, Indonesia, donde tienes trabajadores de altísima formación que van cribando material de objeción, que pueden ser a lo mejor imágenes pornográficas de guerra, de objeción o discursos de odio, etcétera, y lo van filtrando. Y luego tenemos las herramientas de inteligencia artificial. Hay instituciones que han ido investigando todo este tema, como nosotros, y hemos visto que hay herramientas de inteligencia artificial que se están vendiendo. Pueden ser servicios de secretaría, de seguridad, y se pueden vender. Y tú dices, madre mía, las empresas están comprando todo este acceso a la inteligencia artificial y pueden tener acceso. Pero en los sistemas de seguridad no hay inteligencia artificial. Tenemos también los circuitos cerrados de televisión y tenemos a trabajadores en Madagascar, India, Kenia, que se fijan en todas las grabaciones de cámaras y ven si alguien está robando algo en el supermercado, lo que sea, enviando un mensaje de WhatsApp y tratando de atraparles. Y los sistemas de seguridad están en operación en todos los supermercados en Francia, pero no hay inteligencia artificial. Básicamente hay una legión de trabajadores haciendo este microtrabajo. Estos son un ejemplo de plataformas de microtarea con todas estas legiones de trabajadores, no inteligencia artificial. A la izquierda tenemos a alguien que está haciendo una formación en inteligencia artificial y lo que tiene que hacer esta persona es hacer vídeos de ciertos movimientos de mano, cierto número de veces y grabarlo y especificar. Tienes que especificar
o te especifican la calidad de grabación, cuántas veces tienes que mover la mano, cuántas veces tienes que grabarlo y cómo cargarlo en la plataforma. Si nos fijamos en el número de grabaciones que tienes que hacer, dibujando letras en el aire y lo que te pagan, vemos que hay una incongruencia completa entre lo que te pagan y la cantidad de tiempo que te requiere este trabajo. Y esto lo hacen personas de altísima cualificación para tener ciertos ingresos. Y a la derecha es lo que yo mencionaba antes, que es la promoción de servicios y productos. Quiero que se fijen en lo siguiente. 1. Cuán claramente discrimina a algunos países de que participen. Se dice que es global, pero no es global. Dice que va a aportar $0,12 por este trabajo y también dices que necesitarás menos de 3 minutos para finalizarlo, pero si pasas por las instrucciones y sigues al pie de la letra lo que te piden, como mínimo necesitas 6 minutos y no solo eso. Esto es lo que se llama el clicking. Lo que tiene que hacer el trabajador es entrar al sitio web, mantenerse en el sitio web durante unos minutos, moverse en torno al sitio web, pasar a otra página. Y entonces lo que haces como resultado es promover productos y servicios y eso suscita cuestionamientos acerca de quiénes son estos trabajadores y de qué se ocupan. Si nos fijamos en este aspecto, veremos que muchos de ellos tienen una altísima formación en países en vías de desarrollo. También hay una muestra de España aquí incluida porque fue una encuesta global. Y lo que nos sorprendió es que no solo que cuenten con una alta formación, muchos de ellos tienen formación en STEM, en ingeniería, en medicina, ciencias naturales, informática y ciencias, y los trabajadores en los países en desarrollo tienen más alta formación que los países desarrollados. Y vemos que la inversión en formación entraña muchísimo dinero. Todos los hogares ahorran dinero para conseguir la mejor formación de sus hijos, pero al final, ¿con qué se topan? Los trabajadores realizan estas tareas que están absolutamente desconectadas con lo que han estudiado y les están infrautilizando a nivel de talento. Entonces, cabe preguntarse qué tipo de política necesitamos para apalancar las capacidades de estos trabajadores para el tipo idóneo de trabajo. Y muchos de estos trabajadores deberían tener un trabajo formalizado con protección social asociada. Pero al final lo que vemos es un modelo nuevo de outsourcing o externalización con la web 2.0, con trabajadores altamente capacitados haciendo microtareas en lugar de estar trabajando en sectores capacitados como de servicios o de fabricación. Luego también están los problemas de relaciones laborales, cómo se identifican como contratistas independientes o autónomos, y hay una falta de protección de los trabajadores. Y es el algoritmo el que define si tienen acceso al trabajo o no, porque eso está incorporado o inveterado en el sistema. Hay otras implicaciones en cuanto a ganancia por horas. Tratamos de hacer un enlace del trabajo en plataforma con el mercado tradicional laboral, un tipo similar de trabajo en India, Estados Unidos, porque tenemos muy buena muestra. Y hemos visto que en las plataformas los trabajadores recibían menos ganancias que en los mercados tradicionales. Y si nos fijamos en las mujeres, en verde, tienen un índice aún más bajo que los hombres. También hicimos un análisis en comparativa interpaís entre India y Estados Unidos y vimos que nos sorprendía ver el tipo de disparidad salarial que existía entre los trabajadores. Y podemos ver que los estadounidenses ganaban 2,5 veces más que sus pares en India y también a nivel de salario medio. Así que esto suscita la siguiente pregunta. Hablamos de mercado global, pero ¿cómo puede ser entonces que existan estas disparidades? La tercera narrativa tiene que ver con la plataforma de los freelance, que se parece a las plataformas de microtareas en el sentido de que las utilizan las grandes y medianas empresas para programación de software, diseño creativo, servicios financieros y contabilidad, servicios jurídicos y patentes y de traducciones. Y hay muchas empresas que han reducido
su publicidad, su departamento de publicidad al mínimo necesario, porque todo el diseño creativo queda externalizado en las plataformas y muchos, de hecho, de ese trabajo se hace a través de freelance. Y quiero resaltar lo siguiente. Ya conocemos la narrativa que dice que las plataformas son como la varita mágica para abordar cualquier tipo de segregación laboral que pueda existir entre hombres y mujeres. No es cierto, no lo hace. Porque no hay nada distinto con respecto al mercado tradicional. Son los mismos trabajos que se transponen hacia las plataformas. Y en este gráfico se ilustra claramente cómo el trabajo informático y tecnológico sigue predominantemente realizado por los hombres, mientras que las ventas, los servicios profesionales, las ventas sobre todo y marketing y creativos siguen preponderantemente, siguen siendo dominados por las mujeres. Así que también hay una diferencia entre la formación y el trabajo que se desempeña. Aquí quiero ilustrar cómo funciona la externalización de trabajo. Esto lo hemos hecho para el informe que lanzamos en 2021 sobre plataformas y cómo ha transformado el mundo del trabajo. Y lo que hicimos fue lo siguiente: nos fijamos en las 3 principales plataformas de freelance en el mundo, tratando de desentrañar cuál era el flujo de trabajo e ingresos. Entonces hay 3 aspectos que podemos analizar aquí en esta diapositiva y en el mapa. Uno son los círculos, que nos muestra cuál es el destino del trabajo, y el círculo exterior, que nos muestra si el trabajador es local o extranjero, y el círculo interno, que te muestra la media de ingresos. Vamos a fijarnos en el círculo en sí y veremos que India, Filipinas, Ucrania, Pakistán, Bangladesh son algunos de los países donde se está realizando esta externalización de trabajo. Y si nos fijamos que son empleadores extranjeros, porque están basados en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia sobre todo. Y si nos fijamos en el círculo interior, muestra el color de los ingresos medios por hora. Y en Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido son muy altos, mientras que en Filipinas y en India son muy bajos. Así que clarísimamente existe un tema de costes, un problema de costes laborales, porque la mano de obra es muy baja en estos tiene un coste muy bajo en algunos países y se está haciendo la externalización a estos países. Esto tiene un doble impacto. Uno, el trabajo en los países desarrollados sufre una reducción, y lo que ocurre es que en el sur global, donde los sistemas regulatorios no han avanzado lo suficiente, estamos explotando a estos trabajadores y no les estamos aportando beneficios sociolaborales adecuados. Así que lo que va a hacer es aumentar las desigualdades entre países y también en el seno del país. Los niveles de formación de estos trabajadores son bastante altos y también se ubican en muchos campos especializados, y hacemos muchos ejercicios de enlace con las capacidades, y hay una falta de concordancia entre estas capacidades, donde encontramos que muchos trabajadores informáticos están desempeñando tareas que no están relacionadas en absoluto con su especialización. Lo mismo ocurre con medicina y ciencias naturales. Entonces, lo que vemos a fecha de hoy con las plataformas de los freelance es una fragmentación de tareas en tareas discretas que lleva a la descapacitación del trabajo. Eso ocurre con los servicios de secretaría, donde tenemos herramientas de inteligencia artificial. También vemos que el trabajo pasa del norte global al sur global, y a veces esta fragmentación también lleva a la descapacitación, porque no tienes toda la idea completa de todo el proyecto, sino conocimiento fragmentado en las partes. Esto es algo que vemos sobre todo en software, programación y codificación. Así que esto está generando una precariedad de trabajadores altamente formados en informática, y también reasignación a nivel global, del norte global
al sur global. Al final hablamos de la cuarta narrativa, que tiene que ver con la reducción de las diferencias entre género, y esto no está sucediendo, es otra narrativa a desmontar, porque veremos que, igual que en el mercado tradicional, también en el mercado de la plataforma, independientemente de la región o del segmento, vemos una diferencia entre géneros. Existe una diferencia una brecha entre hombres y mujeres, y la tecnología no ataja sino agranda estos problemas. Lo que vemos es que con las plataformas la cantidad de tiempo no pagado aumenta en los trabajadores, en muchos de los trabajadores, y no se les paga por ello. Y eso es un cuarto de su tiempo que necesitan para la preparación de propuestas, promoción o trabajo o tareas administrativas que les han sido delegadas. Y lo peligroso de las plataformas es el cómo. Conforme los costes se transfieren a los trabajadores tienen que trabajar distintas tasas para tener acceso al trabajo y tienen que formar parte de los ingresos de la plataforma para tener ingresos, con lo cual les corta sus ingresos. Y además, como la reputación por las notas y las críticas y el rating es esencial para la existencia en una plataforma, muchos de ellos al final lo que hacen es delegar su trabajo o aceptando otro tipo de trabajo. Entonces, al final tenemos un mercado laboral en el que estamos haciendo competir a un trabajador contra el otro, lo cual lleva los precios a la baja, y eso genera mucho impacto. Y toda esta noción de flexibilidad que existe en realidad no está ahí, porque vemos que los trabajadores trabajan hasta las tantas de la noche, también por diferencias de uso horario y geográfico, y también porque lo hacen después de cumplir con sus responsabilidades familiares y domésticas. Lo interesante es que vemos que entran diversas formas de control en todas las plataformas, y aquí me ciño a mostrar las plataformas de los freelance, donde se les pide a los trabajadores que tengan un software y hardware en sus ordenadores, y además tienen que tomar pantallazos, imágenes de pantallazos, para enviárselo a las plataformas, y las trabajadoras se ven más afectadas, y sobre todo aquellas que están en países en desarrollo. Y en último término, la cuarta narrativa que quiero abordar es la brecha de protección social. Cada vez hay más brecha entre trabajadores que no perciben protección social, y las mujeres se ven más afectadas por ello. Hay muchas leyes laborales en la OIT que pueden utilizarse, muchos estándares que se pueden utilizar en los distintos campos, y todos estamos ahora mismo debatiendo todas estas normas en la OIT, pero desde la última década hemos visto que han surgido diversos reglamentos en todo el mundo. Las dos distinciones que quiero hacer son las siguientes. En el norte global, donde tenemos buenas instituciones con atención al desempleo, el debate tiene que ver con la relación con el desempleo, mientras que en el sur global el debate tiene que ver con cómo aportarse seguridad laboral y seguridad social. Y en el contexto de España tenemos un reglamento de seguro ante lesiones en el empleo, y también existe la ley de los riders, que ha sido un avance. Aún queda mucho trecho, pero ha sido un gran avance. En la OIT abogamos por muchos aspectos que tenemos que cubrir, porque sí que es cierto que sentimos que las prácticas diversas entre todos los países no van a resolver el problema, porque las plataformas operan de manera global, y eso requiere de un diálogo y coordinación en política laboral, no solo en aspectos legales, sino también en aspectos de algoritmos, datos, y también la portabilidad de datos de los trabajadores, y los ratings y estas valoraciones de los trabajadores que puedan ser portables de una plataforma a otra. Así que la OIT está estableciendo un proceso de establecimiento de estándares. En enero tuvimos el informe de Derecho y Práctica, implicando a asociaciones patronales y sindicatos, y todos estos
contribuyentes tienen que rellenar un cuestionario para finales de agosto y en base a estas respuestas que recabemos en la OIT vamos a tener lo que llamamos un informe amarillo después de este informe blanco, donde tendremos unas conclusiones propuestas que se debatirán en el debate ILC que celebraremos en junio de 2005 y luego tendremos la preparación de un informe marrón que compartiremos con los participantes y las respuestas se llevarán a otro informe que se debatirá en 2026 y también en la conferencia ILC de 2026. Y con esto termino y muchísimas gracias. Le cedo ahora la palabra a Olivia. Gracias por su atención. Thank you very much. Muchísimas gracias, Uma, por aportarnos toda esta perspectiva global sobre el tema. Creo que ha hecho una gran labor a la hora de mostrar la diversidad que existe en el mundo de las plataformas. Estaba usted hablando de plataformas basadas en la ubicación, plataforma en ubicación, por ejemplo, los limpiadores que llegan al sector doméstico, también entregas, también las plataformas de freelance, donde el trabajador puede estar en el otro lado del mundo y implicarse en trabajos, y también las plataformas de microtareas, donde ha aportado aquellos ejemplos que se pueden realizar en unos minutos. ¿Cómo regular toda esta inmensa diversidad, con esta transversalidad, diversos tipos de sectores, de tareas, en diversos mercados laborales del norte y del sur? ¿Cómo regulamos algo así, tan ingente? Pues esa es una de las grandísimas preguntas. Por eso vamos a celebrar esta conferencia, en esta conferencia de trabajo internacional. Tenemos que ir uno a uno en cuanto a las plataformas en ubicación, si hablemos de taxi, entrega, atención en el hogar, servicios personales, etcétera. Podríamos decir que operan en el contexto nacional, con lo cual podemos pensar que hay reglamentos sectoriales o nacionales que pueden ser capaces de regular este trabajo. Una de las cosas que encuentro es que yo voy a tomar el ejemplo de mi país natal y seguro que eso lo podemos aplicar también al caso de España. Cuando hablamos, por ejemplo, de los conductores, de los taxistas, en el sur global muchos de estos taxistas no son tan distintos como Europa. Tienen un estatus en el que son autónomos o trabajan de manera ocasional para otra empresa como subcontrata. Pero incluso cuando son autónomos, tienes la fijación de precios que está establecida por el municipio. Esa fijación de tasas definen cuál es el coste y eso tiene en consideración el tiempo de espera, la distancia, el coste de combustible, y esto se va revisando de manera sistemática, ¿verdad? Entonces podemos pensar en cómo aportar ese reglamento al sector del taxi. Creo que en Europa ya cuentan con el reglamento del sector del taxi porque tienen las empresas de taxi y las licencias, etcétera. Entonces, la idea sería, vale, esta es una tecnología que entra, pero estas plataformas deberían registrarse como una empresa tecnológica. Se deberían registrar no como empresas tecnológicas, sino como empresa de transportes sujetas a la normativa del transporte. Y lo interesante es que muchas empresas en el sur global lo han hecho, en Kenia, en países asiáticos, que han empezado a hacer este tipo de plataformas de taxis, obligarlas a que se registren en el sector al que pertenecen, el sector de transportes, y que se tengan que atener a la normativa pertinente para ese sector. Y yo creo que esa sería una forma idónea de avanzar. Lo mismo para los trabajadores domésticos, ¿verdad? Tienes una convención de trabajadores domésticos, todos los países la han ratificado, pues ¿por qué no aplicar esta misma convención para aplicarla también a las plataformas? Donde llega el mayor reto
y la directiva europea podemos decir que hasta cierto punto se adentra en ello, pero aún queda mucho trecho por delante. El tema más peliagudo es lo transfronterizo. Hablamos de las plataformas de programación de software, de microtareas, de freelance. ¿Cómo regular este aspecto transfronterizo? Una de las ideas que debatimos en el seno de la Organización Internacional del Trabajo es pues si podemos tener convenciones marítimas, por ejemplo, o también sería interesante fijarse en lo que está ocurriendo en las plataformas de freelancers, ver si el trabajo está relacionado con escribir código, programación de software o prestación de servicios financieros o la prestación de servicios jurídicos. Estas son ocupaciones o son sectores que tienen sus propios reglamentos aparejados. Entonces tenemos que ver cómo se alinean con estos reglamentos o cómo se alinean con unos ingresos mínimos. Tenemos que replantear cuál sería la línea de base. Y en este sentido me gustaría aportar algo que se ha debatido en los sectores de fabricación. En Alemania, por ejemplo, tienen una ley de competencia que establece claramente cuál debería ser el precio de línea base de un producto, por debajo del cual estaría vulnerando la ley de la competencia. Y tiene en consideración el precio de las materias primas y el precio de la mano de obra para no incurrir en explotación. Y el precio tiene que ubicarse por encima de ello. Bien, si nos fijamos en la actualidad, y nos fijamos en la forma en la que la ley de la competencia lleva implantándose en diversos países, al final hemos tenido en mente el beneficio del consumidor para que tenga el mayor beneficio, pero a fecha de hoy en estas plataformas hay una línea muy desdibujada entre tú como consumidor y como trabajador. Está sucediendo mucha explotación, entonces lo que estaría muy bien es que en el sector de servicios, si pudiéramos tener unas prácticas similares, pues y establecer un nivel mínimo de precios de los servicios para no ir bajando. De lo contrario, vamos a llegar a tocar fondo, que ya está ocurriendo en el sector de fabricación y manufactura. Si nos fijamos, por ejemplo, en el sector del caucho, donde Bangladesh, por ejemplo, ha alcanzado las cotas más bajas de trabajo, porque se hace todo allí y tenemos precios más bajos hoy en Europa. Toda la ropa que llevamos, etcétera. En fin, bueno, podemos pensar en ver con cómo introducir la ley de competencia para fabricación de algodón, etcétera, y aplicar precios mínimos de servicios. Y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando hablamos de algoritmos y transparencia de algoritmos, en realidad estamos hablando de que esto forma parte de los secretos del comercio electrónico. Hay un secreto en torno a esto. Y hay que salir de estos tratados de comercio electrónico e incorporarlos en el marco de las regulaciones de la OIT, que es un desafío. Si has hablado de la ley de los riders aprobada en 2021 en España, recordaremos aquellas imágenes de los riders que estaban entregando ahí en la pandemia, cuando muchos de nosotros estábamos en casa, llovía a cántaros y había un debate muy candente en este país acerca de cómo establecer un reglamento de los riders. Y esta fue una ley pionera en aquel momento y tiene dos principales componentes. Presume el empleo de los trabajadores en las plataformas y garantiza el derecho a través de sus representantes a acceder a información sobre los algoritmos utilizados por las empresas, no solo en las plataformas, sino en el mercado laboral en general y cómo les impacta. Esto fue hace 3 años y hace 3 meses tuvimos el Consejo de Ministros del Trabajo que le dieron luz verde a la directiva en materia laboral europea. Y para aquellos que no conozcan tanto la directiva, ¿podría aportarnos una reseña de los principales aspectos que incluye esta directiva? Sí, pienso
que está bien que hayas mencionado el tema de la ley de los riders, porque verdaderamente fue una de las leyes pioneras que fueron surgiendo y generó una inercia positiva en el seno de la Unión Europea y suscitó también el debate en la Unión Europea y abonó el terreno de la directiva europea. Y fue un proceso de diálogo social que habló de hacia dónde queríamos encaminarnos. Bien, si bien la ley de los riders tiene que ver con el delivery, la directiva europea es más amplia. Todas las plataformas en ubicación, pero también afecta a las plataformas basadas en la web, porque claramente menciona lo siguiente. Si tienes una plataforma que está operando en un país en particular, entonces esta plataforma tiene que aportar el nombre de los trabajadores, el número de trabajadores que están trabajando para esa prenda en la que está trabajando, para ver que se les aporte los beneficios sociales. Pero la otra cara de la moneda es que estamos hablando de empresas europeas. Y muchas de las empresas europeas que operan en el espacio online no son necesariamente europeas, están fuera de la Unión Europea, están en el Reino Unido, en Australia, en Israel, en Estados Unidos. Y muchos de estos elementos no son aplicables. Por eso necesitamos un reglamento global, pero es un punto muy importante, el reglamento global. Hay un par de cosas positivas. Una es la presunción de empleo, otra es el tema de la gestión de algoritmos y la automatización del proceso de toma de decisiones, donde especifica que esto tiene que ser supervisado por un humano, también habla de transparencia, habla de la protección de datos y creo que estos son factores fundamentales. Y también algo positivo, y esto es algo por lo que hemos venido luchando, es el hecho de que las plataformas tienen que poner a disposición de los países el número de trabajadores que están registrados en las plataformas de manera cotidiana. Porque si me preguntan ustedes, a ver, ¿cuál es la proporción de trabajadores en el mundo que trabajan en las plataformas? ¿O cuál es la proporción de trabajadores españoles en plataformas? Pues yo me encogería de hombros y diría, pues no lo sé, la verdad, es la respuesta correcta, porque no lo conocemos. Sí que es cierto que tenemos nuestras encuestas y tenemos un intento de utilizar nuestros servicios para hacer estas encuestas, pero no acertamos del todo con las cifras. Y hay una estimación en España que es el 2,5%, y estas cifras son de 2018, pero no sabemos si ha aumentado desde entonces o no. Y es muy importante, sobre todo a nivel de políticas. Si queremos regular algo, regular un sector, tenemos que contar con esta información por parte de las plataformas para saber cuáles son los trabajadores, cuál es el número de trabajadores, cuánto tiempo pasan allí, cuánto están ganando y cuáles son algunos de los retos para incorporar las políticas adecuadas para abordar esos retos. A lo largo de todo este ciclo de conferencias donde nos hemos venido volcando lo que llamamos el colectivo vulnerable, aquellas personas que se encuentran con barreras para entrar en el mercado laboral o permanecen en el desempleo, y algunos sectores específicos, como por ejemplo el que mencionaba usted, que es la atención sanitaria, el cuidado de las personas y el trabajo doméstico, que ha sido claramente infravalorado. ¿Qué sabemos sobre las oportunidades que el trabajo en plataformas puede aportarle a aquellas personas que tengan dificultades para entrar en el mercado laboral? Pues por normas culturales, en torno a las mujeres que salgan fuera del seno de la casa en ciertos contextos, o personas con problemas de discapacidades o de movilidad que a lo mejor les cuesta salir de casa. ¿Podría esto constituir una oportunidad para ciertos grupos de personas para incorporarse al terreno laboral? Creo que esta es una cuestión muy importante, la que suscita si cuentan con dos caras. Voy a hablar del aspecto positivo en primer término y luego me adentraré en algunos de las desventajas o prácticas de explotación que lleva aparejadas. Hemos visto en nuestro trabajo a nivel de microtareas y freelance, bueno, hemos hecho un seguimiento de las encuestas con entrevistas virtuales y estuvimos comprobando los resultados.
Y en plataformas de microtareas y freelance vemos que los trabajadores discapacitados que a lo mejor tienen problemas a nivel de interacción social o que se estresan en entornos laborales tradicionales, pues han ido utilizando estas plataformas y han encontrado que esto era algo muy positivo para ellos, porque se sentían capaces de abordar algunos de los retos que les planteabas en el entorno social, y si tienes una discapacidad no es tan fácil integrarte en el mercado laboral. Así que son capaces de encontrar trabajo y se sienten capaces de desempeñarlo. Y también encontramos a muchas trabajadoras que desempeñaban tareas domésticas y de asistencia, porque contratar guarderías en muchos países es muy caro y el mercado laboral tradicional no les aporta esa flexibilidad. Así que ven que, bueno, si pueden hacer este trabajo en estas plataformas, realizando estas labores asistenciales, pues les funciona. Entonces esto le apoya un soporte. Pero, ¿cuál es la desventaja? Lo que hemos visto también, que lo hemos visto en el norte global y también en el sur global, lo que hemos visto es que, sobre todo si hablamos, por ejemplo, del taxi, delivery, asistencia, trabajo doméstico, hay una gran cantidad de trabajadores que son de grupos vulnerables. Pueden ser refugiados o población migrante. Entonces, lo que hace la plataforma es explotar ese espacio y tratar de decir, mira, estamos creando esa oportunidad de trabajo para ti, y trata de atraerles. Y esos son los trabajadores que no están sindicalizados, asociados, y tienen mucho miedo, ¿verdad? No puedes asociarte pues porque te van a reconocer y te pueden deportar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un segmento vulnerable que además se ve aún más precarizado, porque es en plan, están entre la espada y la pared, tengo que hacer esto, no tengo otra opción. Entonces, la cuestión sería la siguiente: ¿cómo analizar las políticas de tal manera que el mercado tradicional laboral pueda abordar todos estos problemas, sea integrando a los discapacitados en el mercado tradicional laboral, donde les va a aportar flexibilidad también a las trabajadoras que quieran conciliar y discapacitados en el mercado tradicional, para poder combinar las responsabilidades domésticas con el trabajo? ¿Y cómo integrar a los migrantes, a los refugiados mejor en este mercado laboral para que no tenga que sucumbir a esta situación de vulnerabilidad y precariedad a las que se ven forzados? Bueno, pues ya conocemos estos problemas y es importante hacerlos aflorar, arrojar luz e incorporarlos dentro de nuestras políticas, analizar todos estos temas y ver dónde tenemos que acometer correcciones en nuestras políticas de empleo o cómo integrar muchos de estos aspectos. Y luego tratar de cerciorarnos de que las plataformas también respeten algunas de estas políticas. Bien, estabas hablando de las mujeres, el empleo de las trabajadoras, y antes en la presentación has mencionado como el mercado tradicional que ve una segregación de los trabajos. Hay sectores más masculinizados, otros más feminizados, y sigue siendo así. Ha habido unos estudios muy interesantes que se han realizado en Argentina, en Buenos Aires, a nivel del sector de taxi y delivery, donde han visto las diferencias entre conductores, conductoras, riders, hombre o mujer, y veían que las mujeres trabajaban menos horas por conciliar, ganaban menos dinero que sus pares, y además estaba el tema de la percepción del espacio durante la noche. Cancelaban más trayectos, o si pensaban que tenían que conducir en una zona insegura por la noche, con lo cual esto implicaba reducción en sus ingresos. Y a pesar de que las plataformas han facilitado
A ver, decían las mujeres que habían visto que ahora se les había facilitado la labor para entrar en estos sectores que si hubiesen seguido el mercado tradicional, porque solo tenían que descargarse la aplicación y había menos barreras de entrada, pero aún así hemos visto las mismas brechas en cuanto a salario y horas de trabajo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer, Uma, si es que se puede hacer algo para fomentar, incentivar la igualdad, la paridad de género en el mercado a través de las plataformas? ¿Hay algo que se pueda hacer en cuanto a pues todos estos temas de salario, acceso al trabajo, o es más de lo mismo? Creo, como decía antes, lo que hace el entorno de las plataformas es replicar o emular el entorno tradicional y empeorar la situación. Pero está muy bien que suscites este tema sobre las mujeres que entren en el sector del taxi y del delivery. Una de las narrativas que escuchamos y que está muy en boga en todo el mundo y que tiene que ver con el punto de vista de las políticas. Bueno, las plataformas podemos decir que son muy inteligentes y han lanzado esta narrativa. Y bueno, vemos que hay un problema de generación de empleo, o hay un problema de reducción de la brecha salarial y paridad de hombres y mujeres. Y esto ha llevado a las plataformas a decir, mira, estamos reclutando muchísimas mujeres en la plataforma. Y han abierto grandes oportunidades o líneas lideradas por mujeres o solo conducidas por mujeres. Fantástico, maravilloso. Pero luego, ¿qué ocurre? Como es el algoritmo el que rige la toma de decisiones y las mujeres muchas veces no pueden, tienen dificultades en el mercado laboral porque tienen sus responsabilidades domésticas y de los niños, pues bueno, el precio de búsqueda no se lo llevan ellas, sino que se lo llevan ellos. Y durante un momento específico donde no pueden a lo mejor conducir porque tienen que cuidar a su familia, eso les impacta en el rating, en la valoración y tienen menos acceso al trabajo. Entonces todo depende de cómo se hace la configuración del algoritmo y de la plataforma. Se puede hacer. Podemos pensar de un diseño de plataforma que pueda aportar neutralidad para mujeres y hombres, que diga, vale, estamos hablando de flexibilidad, ¿no? Tenemos el discurso tan manido de la flexibilidad por parte de las plataformas. Podemos cerciorarnos de que podamos ver cuáles son los horarios de disponibilidad de las mujeres. Podemos tener un sistema de fijación de precios que sea tan bueno como el tradicional para que se beneficien también las mujeres. Pues si lo haces así, puedes generar igualdad a nivel salarial. Uno de los problemas por los que los hombres trabajan más horas es porque sabemos que ciertas horas del día obtienes más trabajo. Pero creo que también deberíamos pensar en que muchos de estos sectores donde hay mucho trabajo, podemos preguntarnos cómo es que no llega la tecnología y aborda este tema de todas estas jornadas eternas o tantas horas. La tecnología debería reducir la jornada laboral, la duración de las horas. ¿Por qué trabajan los trabajadores más horas? Pues porque muchas veces no puedes ganarte tu salario digno y tienes que aumentar las horas. Entonces la cuestión es cómo valorar el trabajo y cuál es el precio que se fija. Y este es un debate que tenemos en el mercado tradicional. Creo que huelga decir que los trabajadores de atención sanitaria, los enfermeros, enfermeras, ya sabemos que son muy importantes para nosotros como sociedad. Realizan una gran labor. También lo mismo podemos decir con respecto a los trabajadores domésticos. ¿Cómo se les paga? Normalmente lo desempeñan mujeres. En cualquier país que nos fijemos, el salario es el más bajo. Y durante la pandemia esto quedó expuesto y estuvimos hablando sobre cómo valorar este trabajo. Es muy importante.
Los trabajadores tienen turnos de 12 horas, se dejan la piel. ¿Cómo se les paga? Darles una palmadita o aplaudir por ellos no es suficiente. Hay que hacer algo a nivel de política y esta valoración es muy importante tanto en el mercado tradicional como en plataformas. Y hay que empezar por el mercado tradicional para conseguir que esa misma valoración se traslade a las plataformas. ¿Cómo valoramos el trabajo? Es una cuestión muy importante. Me gustaría ahora cederle la palabra al público por si queréis formular pregunta, o lo podéis formular en castellano o en inglés. Vamos a ir recabando 3 o 4 preguntas y luego Uma las irá abordando. Yeah, thank you so much for the talk. It was super interesting. Muchas gracias por la charla, súper interesante. Estaba pensando en incentivos potenciales para los gobiernos para que cambien las políticas y estaba pensando en el terreno fiscal, que creo que es algo que no han mencionado mucho con el movimiento de relaciones de empleador-empleado al autoempleo. ¿Hay algún análisis acerca de cuál es el impacto que implica esto a nivel fiscal y de recaudación de impuestos por parte de los gobiernos? Sí, hay otra pregunta por aquí. Thank you. I'm going to ask in Spanish. A little better. Muchas gracias por la explicación. De verdad que ha sido un repaso de la legislación a nivel mundial muy interesante. Solo una pregunta que creo que, por si puedes orientar en la respuesta, porque en España, como bien has indicado, tenemos una ley Rider que costó muchísimo sacar adelante, pero que nosotros, compañero Franz y yo, venimos de Comisiones Obreras de Cataluña, es el sindicato más importante de Cataluña y del Estado, y hemos luchado mucho para que se aplique algo que ya está regulado, pero no se está haciendo. Entonces, estamos pidiendo los algoritmos y tampoco los dan, aunque estén en la ley. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a resolver la directiva europea algo que ya está regulado? Es decir, nosotros en España, los trabajadores de plataformas de reparto ya deberían estar laboralizados y no lo están haciendo. Entonces, se están encontrando siempre estas maneras de saltarse la ley, lo cual perjudica a millones de personas. Entonces, ¿qué garantías tenemos que con la directiva, si esto se vaya a corregir, o otros países, si tienes alguna experiencia de cómo están haciendo que se cumpla? Porque el Ministerio de Trabajo está encima, hay inspecciones de trabajo con multas millonarias a las principales empresas del sector y nada está funcionando. Entonces, no sabemos ya qué hacer. ¿Cómo hacemos que la normativa sea efectiva? Porque el papel lo aguanta todo, pero no se está cumpliendo. Muchas gracias. Are there any other questions? ¿Alguna pregunta más? No, sí, puedes abordarlas. A ver, 2 grandísimas preguntas, muy buenas. Y estaba cruzando los dedos de que no me lo preguntases, pero me encanta que lo hayas preguntado. Vamos a hablar del tema fiscal. Sí, no me he adentrado en el tema fiscal, pero hay 2 aspectos. En primer lugar, no creo que hayamos hecho ningún estudio sistemático para entender cuáles son las implicaciones a nivel fiscal como resultado de este cambio de empleados asalariados a contratistas independientes. Se podría hacer, pero creo que no hemos llegado a esa fase de comprensión de cuáles son las implicaciones. Quizás también porque sería posible que en muchos países los trabajadores a lo mejor no llegasen al umbral fiscal y no tuviesen que estar sujetos a impuestos, pero eso es otro estudio que hay que hacer. Y algo muy importante también y que hay que abordar es lo siguiente, que es algo de lo que ya ha ido hablando la OCDE y que se menciona en el informe de 2021, que tiene que ver con la naturaleza virtual de las plataformas. Estas plataformas son en esencia virtuales, sobre todo las plataformas online. Si incorporas un gravamen, porque estas plataformas ahora mismo no están sujetas a gravamen, y esto es un debate que tenemos que hacer. Si empiezas a sujetarlas a un gravamen, pues llega lo mismo que cuando hablamos en el sector tradicional, que hay unos paraísos fiscales, establecen ahí su sede y escapan y escurren el bulto.
Pero aquí, como hablamos del entorno virtual, en el momento en el que introduces un reglamento vinculado al sector laboral, pueden irse a otro lado y registrarse en otro lado. Entonces, la cuestión es, no creo que ninguna de las directivas europeas estén centrándose en eso. Estamos concentrados en el aspecto laboral y la imagen global aún se nos está escapando, y yo creo que esto es algo que sería muy importante analizar, y creo que el tema que mencionas sobre fijarnos en el impacto de este cambio de estado, de este estatus laboral es muy importante, y qué impacto fiscal tendría, y esto no lo hemos hecho aún. Y relacionado con esto me gustaría decir lo siguiente. Hemos hablado del debate en el sector global sobre impuestos y sector informal. Y siempre se dice que en el sector informal se está para evitar impuestos, pero no siempre es así. Hay veces que en ciertos sectores de fabricación o manufactura de pequeña escala, es verdad que se pueden establecer múltiples negocios para evitar los impuestos, pero yo creo que al final hay que abordarlo de manera más global. En cuanto a la ley de los riders, conozco lo que ocurre. Hemos hecho nuestro estudio de impacto de la política en España fijándonos en el impacto de la ley de riders sobre las empresas de la plataforma y los trabajadores, y lo que emana de una de las recomendaciones que estamos aportando en este estudio que vamos a emitir en octubre, que vamos a publicar en octubre, es que se necesita un reglamento efectivo por parte del Estado para hacer algo al respecto, porque sabemos que pese a las multas no cambian la plana, y uno de los problemas que se suscitaron es que por la implantación de la ley de los riders algunas de las empresas de plataformas se marcharían. No ha ocurrido, siguen aquí, no cumplen la legislación y continúan haciendo lo que les rota. Pero bueno, creo que aquí la única manera en la que se puede abordar es si el Estado se hace con las riendas del control y lo ejecuta. Y creo que esa es la única salida. El único país en el que puedo pensar que donde haya sido efectivo, hay dos países. Uno es Australia, el otro es Canadá, donde en ambos casos había algunas regiones que pudieron implantarlo con efectividad, y existía el miedo de que se marchasen las plataformas. Esperábamos lo mismo en España cuando aprobamos la ley de riders en 2021, pero no se marcharon, y ya sabemos que hay mucha presión del lobby entre bambalinas. La esperanza es que la eurodirectiva pueda generar más músculo, más poder para empujar e influenciar a ese nivel. Esa es la esperanza que yo tengo, pero ya lo veremos ahora cuando llegue la fase de aplicación. Y como decías, con toda la razón del mundo, cuando surgió la ley de los riders y vi lo del tema de los algoritmos, dije, a ver cómo va a ocurrir esto, porque sé que forma parte de los tratados que rigen el comercio electrónico. Probablemente lo que se necesita ahí es entender mejor la situación. Y aquí quiero hacer un comentario. Yo antes también creía que la fuente del código de los algoritmos era muy importante para entender cómo corregirlo, pero creo que también he evolucionado en mi pensamiento en los últimos años, desde que lo dije en el informe de 2021. Creo que el código fuente en sí mismo no nos puede ayudar, porque hay muchísimo proceso de machine learning, de aprendizaje por máquina, y el código inicial y cómo evoluciona sigue un proceso muy complicado. Entonces, lo que sería importante para nosotros sería decir, oye, podemos clarificar cuáles son los indicadores que se están introduciendo en los algoritmos y cómo ser transparentes y ver cómo se traduce esto en los trabajadores. Si lo pidiésemos a las empresas, nos iría mejor, porque hemos estado tratando de recabar más información sobre esto, pero no lo hemos conseguido. Esto fue en 2022, si no me equivoco. Estaba en una conferencia
en Francia, donde tuvimos una presentación del gobierno francés, de hecho, porque el Ministerio Financiero había tratado de auditar el algoritmo. No tenían el algoritmo per se, pero habían generado un mecanismo en el que trataban de crear un algoritmo que fuese lo más similar posible al que tenían, replicarlo y ver cómo se podría regular. Esa es la única manera de hacer una auditoría en este sentido, pero eso de nuevo no nos hace avanzar demasiado. Yo creo que lo importante para nosotros sería decir cuáles son los parámetros e indicadores que son importantes para nosotros para cerciorarnos de buenas condiciones, y eso nos lleva a decir que si tenemos ciertos reglamentos en el sector, pues ¿por qué no aplicarlo? Y entonces decir, mira, utiliza la tecnología solo para enlazar, para hacer el matching. Es fantástico enlazar el trabajador con el cliente. Apalanquemos la tecnología. Hay un experimento que se ha hecho en Bangalore, en India, donde una de las empresas tech, en colaboración con el gobierno, ha generado una aplicación que se llama Namayatri para el taxi, y están tratando de hacer ese enlace, el matching, y luego podemos simplificar. Mira, no me pases los algoritmos, pásame, cíñete a hacer el matching. No vamos a hacerlo a través de una agenda. Puedes utilizar estos mismos datos y hacer ese enlace. ¿Por qué necesitamos este algoritmo tan sofisticado? Para enlazar. Creo que eso es algo que podemos empujar, y ese es el proceso, y hacia ahí deberíamos encaminarnos en lugar de atraparnos en esa diatriba. Esto me recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de gestión del algoritmo en el lugar de trabajo, y la ponente habló de lo útil que puede ser el tratar de proteger la salud y seguridad de los trabajadores, donde tienes una aplicación que te dice has estado sentado 2 horas y tienes que levantarte. Esto me recuerda en cómo diseñar la tecnología de manera distinta. Ejemplos de cooperativas de plataformas y asociaciones de trabajadores domésticos y limpiadores que se han congregado y están diseñando su propia aplicación con sus propios valores, con lo que es importante para ellos, y esto es muy interesante y muy útil. Son estudios de caso muy interesantes porque muchas veces es la decisión del negocio y no tanto la herramienta la que genera el mayor impacto. Así que hay que pensar en el diseño de la tecnología, que es importante para todas las conferencias que estamos teniendo. ¿Alguna pregunta más? So I have another question for you, Uma. I will just. Tengo otra pregunta para ti, Uma, para los últimos 5 minutos. Querría preguntarte algo que está relacionado con esto que estábamos hablando ahora, que es el diseño de la tecnología. En la primera sesión, para aquellos que estaban con nosotros, Cecilia Castaño, en 10 minutos, nos habló de las revoluciones industriales distintas, comenzando por la primera y el impacto con la introducción de la máquina de vapor. Estábamos hablando de cómo impactó el estilo de vida, las condiciones laborales, sobre todo a través de los telares, cómo se automatizó el telar. Y 200 años más adelante hablamos de cómo la tecnología impacta las condiciones laborales, y hay quien dice que estamos ahora mismo en los albores de la 4ª revolución industrial. Así que te lanzo la pregunta. ¿Crees que estamos asistiendo a la 4ª revolución industrial? ¿Estamos viendo la misma dimensión de impacto que hemos constatado en las revoluciones industriales previas? ¿Y qué cabe vaticinar de cara a los próximos 10-15 años? 2 preguntas en uno. Sí, pues creo que la 4ª revolución industrial es un concepto muy amplio. Hablamos de automatización, robótica, transformación digital, todo eso. Yo me atrevería a decir que hemos venido realizando un trabajo sistematizado para entender las prácticas de gestión de algoritmos, porque muchas veces esto se asocia a las plataformas digitales laborales.
y yo diría que incluso está pasado antes. Y estamos hablando de temas de toma de decisiones automatizada y datos, incluso el seguimiento y vigilancia. Todo esto se remonta a los 80 con la revolución de las tecnologías de información y comunicación y la introducción de las TICs en industrias de alta tecnología como la automoción y la electrónica. Así que si nos remontamos a los albores de la década de los 90 del siglo pasado y vemos lo que se hizo en los automóviles y la electrónica, esto de lo que estamos hablando ya existía ahí. Los datos ya eran también algo pivotal en aquel momento y los miedos que se suscitaban entonces coinciden con los actuales. Pero la cuestión es cómo puede la política percibir algunas de las repercusiones e implicaciones e implantar las políticas que implican que, aunque se recaben estos datos, no se utilicen para perjudicar a los trabajadores, sino para mejorar ciertos parámetros de eficiencia o aportar bienestar a los trabajadores. Esto tiene que ver con cómo tratamos de generar políticas y proteger a los trabajadores. Para mí esto es muy importante y creo que este es un debate que yo creo que aún no estamos realizando. Hablamos de datos, de inteligencia artificial, de gestión de algoritmos, de manera separada, pero esto yo creo que hay que mirarlo de una manera más holística para entender qué es lo que ocurre y cuál es el tipo de políticas que se requieren. Así que mientras se va regulando, me atrevería a decir que no importa si estamos hablando del sur global o el norte global, porque veo que los niveles de desempleo son muy altos en todo el planeta. Está aumentando la desigualdad, la pobreza, y creo que tenemos que abordar este tema de manera creativa, tratando de entender cuál es el tipo de sociedad que queremos, cómo queremos que avance, cuáles son los niveles de automatización que queremos crear. Y queremos estar sentados en casa con trabajadores que nos entregan los alimentos siempre a casa. No, tenemos que repensar las cosas. Y en este sentido tenemos que pensar en cuál es el tipo de políticas de empleo que necesitamos, cuál es el tipo de capacidades que requeriremos, cómo formar a la próxima generación de niños, cuáles son las capacidades que queremos alentar y cómo queremos avanzar. Y este es un debate mucho más amplio que tenemos que celebrar y debatir para pensar en qué es lo que estamos haciendo, más allá que decir, oye, mira, ¿cuáles son las implicaciones de estos elementos? Porque nosotros podemos decidir como sociedad cuáles son los límites de la tecnología y podemos decir, pues mira, no queremos esto. Y creo que el mayor poder lo tienen los consumidores. Si los consumidores mañana cierran el grifo y dices, mira, esta no es la forma en la que queremos avanzar y queremos empleo que sea más significativo, que cree más valor, podemos formular la pregunta ante nosotros mismos, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo contribuye a nuestra sociedad? ¿Cómo me ayuda a mí mismo en mi conocimiento, desarrollo y crecimiento personal? Creo que si nos formulamos estas preguntas fundamentales, creo que podemos generar un movimiento muy distinto sin aceptar que cualquier trabajo será mejor trabajo porque nos da ingresos. Creo que queremos algo más que ese dinero, ¿verdad? El dinero es importante, sin duda, pero tiene que ser útil también para la sociedad, para el desarrollo. Creo que estos son elementos fundamentales conforme queramos avanzar. Creo que han suscitado un punto muy importante sobre el contexto del trabajo. Las plataformas digitales no han surgido de la nada. Había un contexto en el que se iban forjando en décadas previas. Había cambios en el mercado laboral, la externalización, la fragmentación en el entorno laboral, la desregulación del mercado laboral. Esto lo hemos visto en las últimas décadas y con la intersección del aumento de la tecnología, el poder informático, Internet.
el poder de los datos, todos estos dos elementos han abonado el terreno para el aumento de las plataformas digitales, que es de lo que estábamos hablando hoy. Ahora voy a pasar al español para hacer el cierre, Uma. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tercera sesión de este ciclo. La semana que viene tendremos la cuarta y última sesión. Tendremos a representantes de diferentes entidades del tercer sector y también de la empresa privada que trabajan en el tema de la inclusión, que es un tema que ha salido hoy en las sesiones anteriores. Ya que el sector tecnológico es uno de los sectores que está en crecimiento, la pregunta que les haremos es cómo podemos hacer para que ese sector sea más inclusivo, y escucharemos de sus experiencias, de las oportunidades y también de las barreras que hay para personas que están en situación vulnerable, ya sea por una procedencia migrante o porque tienen alguna discapacidad. ¿Qué oportunidades hay para que entren en el sector tecnológico y que a la vez ese sector sea más inclusivo y más diverso? Muchísimas gracias, primero de todo, a Uma por estar aquí presencialmente desde Ginebra con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Había más de 170 personas registradas para seguirnos desde toda España online, así que muchas gracias por vuestra atención, como siempre. Y muchas gracias a todas las personas que están aquí hoy presencialmente en Palau Macaya. Es un gusto ver caras conocidas ya de las sesiones anteriores y espero veros la última ya el jueves que viene. Así que un aplauso muy fuerte para Uma, por favor.